Ahora vamos a continuar con la última charla del día. Os voy a presentar a Yamel, que es también su primera vez hablando en público, así que tenérselo en cuenta, que estará acompañada por Ornella. Van a hablar de algo muy importante que creo que se ha ido notando a lo largo del día, que es la discapacidad invisible. Pues nosotros aquí venimos, como ha dicho Elena, a hablar del autismo, que es como una discapacidad invisible, que realmente es así como lo vivimos. Vamos a contar experiencias, dificultades. Primero, me gustaría empezar con la definición de discapacidad y especificar qué tipo de discapacidad tenemos nosotros. Una discapacidad es una condición que hace que una persona tenga dificultades en desarrollar tareas cotidianas que al resto de los individuos no les resultan nada complicadas. No sé si habrán escuchado de lo que es la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es una restricción causada por el entorno y centrada en una deficiencia temporal o permanente de la psique debido a la falta de diagnóstico oportuno y de tratamiento adecuado. Y más específicamente, se puede decir que una persona tiene una discapacidad psicosocial cuando posee un funcionamiento emocional y conductual variable, que tiene lugar junto a circunstancias asociadas en dos o más de las siguientes áreas de las habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. Hay muchos más aspectos de la discapacidad que son invisibles y que la población autista, es decir, no autista, se imagina, e incluso de lo que dentro de la misma comunidad autista se suele hablar. Algunos de estos aspectos son las crisis, como los meltdowns, los shutdowns, el burnout, las resacas post-crisis, la parálisis por ansiedad, los problemas al comer, los bajos niveles de energía y fatiga, la disforia sensible al rechazo o miedo relacionado a la incomprensión, el modo de supervivencia o lo que se ve desde afuera como alto funcionamiento. ¿Han escuchado de autistas de alto y bajo funcionamiento? Pues lo que desde afuera se ve como alguien que funciona normalmente, en realidad es que estamos en modo de supervivencia. Trastornos del sueño, bloqueos mentales de cambios imprevistos, e incapacidad de autorregulación relacionada al masking o enmascaramiento. Claro, toda esta lista son dificultades que no se ven, que ocultamos, que aprendemos a ocultar desde muy pequeños, porque muchas de estas cosas son mecanismos de defensa, mecanismos de supervivencia, y no se ven, no se notan. Como por ejemplo, las crisis autistas, incluso teniendo una crisis como un burnout. ¿Sabes lo que es el burnout? Bueno, si es el burnout laboral, de tan muy camadora falla, pues imagínate el burnout de la vida. De que te cansa la vida, te cansa trabajar, te cansa estudiar, te cansa socializar, te cansa hablar, te cansa vivir, porque te agotas tanto, te sobreesfuerzas tanto, que te quedas cero energía. Y por ejemplo, ahora ya nos va a explicar cómo ella ha vivido un burnout. Yo he vivido, sospecho en retrospectiva, varios burnouts que en alguna ocasión se habrán confundido con la depresión. En realidad se siente mucho como estar deprimido, no tener energía para nada, que sientes que la vida te sobrepasa. La diferencia es que con el burnout tú deseas hacer las cosas, mientras que en la depresión estás apático, no sientes el deseo de hacer lo que antes te gustaba. En el burnout quieres hacerlo, pero no puedes. Entonces estás como en conflicto constante contigo mismo, porque te sientes decepcionada de ti misma. Sí, bueno, también entra el burnout, que se diferencia de la depresión, porque mucha gente piensa que está en un pico depresivo cuando en realidad es un burnout. El burnout te puede durar desde unos días a semanas, a meses o incluso gente lo ha vivido años. Se diferencia de la depresión también, porque la depresión se puede curar, se puede recetar, se puede trabajar con antidepresivos. El burnout no, el burnout necesita un descanso constante, un descanso y un parón del trabajo, de los estudios, de lo que sea que te haya estado agotando, que te haya estado quitando esa energía. Necesitas pararlo todo para poder recuperarte, porque la depresión es aquella sensación de vacío. El burnout es el sentirte atrapado, de que tienes las ganas, pero no tienes la energía, no tienes la capacidad. Es también la pérdida de capacidades, de que incluso hay gente que en un burnout ha dejado de hablar, ha dejado de poder hacer masking, ha dejado de poder funcionar, trabajar, conducir. Y por ejemplo, ¿tú cómo has vivido un burnout? ¿Tú recuerdas haberlo vivido? Sí, el año pasado. Lo que pasa es que no sé qué mucho contar del burnout, aparte de lo que ya he dicho.
es una experiencia en que te sientes también un poco desesperanzado porque tú descansas, intentas poner tus límites, pero ves que no mejoras. Toma mucho tiempo mejorar, o sea, volver a un estado de normalidad, porque duermes y pues te levantas al día siguiente igual de cansado o no haces nada y no es nada agradable el estado de burnout. Además del burnout, una parte que es muy invisible es cuando llegamos a los picos, a las crisis, y podemos tener o un meltdown, que es una explosión, o un shutdown, que es como una implosión, pues que te quedas bloqueado dentro de ti mismo. ¿Y qué pasa cuando eso sucede en público? Que puede pasar muchas veces. Seguramente han visto a niños pequeños teniendo meltdowns, que desde fuera se ven como rabietas, pero en el caso de los autistas no son rabietas, sino que es una sobrecarga emocional en la que perdemos el control totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en público y sientes que vas a explotar, pero lo tienes que, por enmascarar, tienes que controlarlo? No puedes funcionar. La gente desde fuera ve cómo funciona, pero tú sientes que estás a punto de caerte, a punto de explotar. Lo mismo con el shutdown, que no te quieres mover, no quieres hablar, pero tienes que seguir con tu vida. El meltdown, que es la explosión hacia afuera, no solo una pataleta que puede ser rabia, también puede ser llanto, puede ser risa, es cualquier emoción que podamos sentir llevada al extremo y como consecuencia de estar en un ambiente que nos colapsa, que puede ser por el ruido, puede ser por los olores, puede ser porque te están tocando otras personas, te has agobiado y llegas a un punto en que tu cerebro no puede soportarlo y la única manera que tiene de expresarlo, porque te está diciendo que lo estás ignorando hasta que no puedes, hasta que explotas, y muchas veces como somos adultos funcionales que esas cosas no te hacen porque son de niños pequeños y se lo han enseñado desde siempre, estas cosas que están mal, nos las callamos y las ocultamos y nos las tragamos. ¿Y qué hacemos? Pues corremos al baño a tener un mini llanto, una mini crisis y sigue trabajando. Vuelve al trabajo, que aquí no pasa nada porque es lo que tienes que hacer, porque es lo que nos han enseñado que tenemos que hacer. Y después que viene la resaca post-crisis, en la que no vales nada, estás desregulado y tienes un sentimiento tan grande de vergüenza y arrepentimiento, gracias. Esa sensación de verdad que genera más ansiedad aún, esa vergüenza de si has estallado en público o si te has quedado paralizado en público, se une también con algo que se llama disforia sensible al rechazo. Y eso es miedo a que te juzguen y te vean como absurdo e incapacita en el ámbito social. Somos personas, por lo general, muy sensibles emocionalmente y en lo social, y pues cuando tenemos esa crisis nos sentimos juzgados o tememos que nos rechacen, o si nos dicen cualquier cosa lo sentimos más fuerte, como que nos estén juzgando aunque no nos estén juzgando. Porque esto también viene de la base traumática de haberlo vivido constantemente, de nuestra familia, de nuestros amigos, de clase, los profesores de no hagas eso que está mal, tienes que estar tranquilo, tienes que ser no sé qué, tienes que hacer no sé cuántos. Todo esto va marcando. Allí tengo un ejemplo de lo que sería el modo supervivencia. Yo me expreso mejor por escrito que oralmente, aunque no parezca, ahorita estoy enmascarando mucho, pero pues yo me he preparado y tengo escrito algunas experiencias que me gustaría compartir con ustedes, así que me perdonan si leo. Después de un día o una semana de trabajo, de clases, diligencias urgentes, de atender a los niños y las mascotas, después de tener socialización o interacción social en cada una de las actividades, después de una alta estimulación sensorial en la calle, el aula, la oficina, después de la ansiedad que siempre está presente por todas estas cosas y más, después de la depresión, si la hay, después de eso no queda casi energía. No hay suficiente ni para prepararse un sándwich con mantequilla o con queso, ni para lavarse los dientes, ni para recoger la ropa limpia que tienes en el tendedero desde hace días. Estamos en modo de supervivencia y a veces incluso cenar no es necesario para sobrevivir. ¿Quieres añadir en experiencia? Bueno, tanto como experiencias, también eso remarcar que eso es un resaca post-crisis. Todo eso viene derivado del haber aguantado, por ejemplo, toda la semana, del haber yo puedo y yo debo. Que también la obligación que nos obligamos a hacer todo esto, el agotamiento que nos lleva. Yo, por ejemplo, recuerdo días que llegaba del trabajo, antes de tener el diagnóstico, me sentaba en el sofá y decía, no puedo. Y me decían, ¿con qué no puedes? Y yo,
con la vida. No puedo. Siento que no puedo. Siento que quiero llorar, siento que quiero gritar, siento que no puedo. Pero que no tengo ni fuerza para gritar. No tengo nada. No puedo comer, no puedo cenar, no puedo pensar. Me duele pensar. A ese punto llegaba y yo pensaba que era normal. En el trabajo todo bien, supongo, mientras tú te estás derrumbando por dentro. Sí, por supuesto, en el trabajo llego a tener crisis de ansiedad. Estar pensando, tengo un ataque al corazón, ¿qué es esto? Me pongo una Coca-Cola y sigo trabajando. Hasta final de jornada no puedo explotar. Este modo de supervivencia unido a los bajos niveles de energía, porque solemos tener bajos niveles de energía porque toda se nos va en la autorregulación de todos esos estímulos sensoriales, de todas las cosas, las interacciones sociales. Siempre tenemos que estarlo pensando porque somos como un vehículo manual en vez de un automático. Entonces tenemos bajos niveles de energía. Por ejemplo, yo sueño con tener mi propia mascota, pero pienso, ¿cómo bajarla a hacer pis y caca al final de cada día? Que es cuando estoy más completamente agotada y casi nada funcional. Otro ejemplo, si queremos practicar alguna forma artística o queremos ver documentales o pelis para aprender sobre uno de los temas de interés especial, que son cosas que nos recargan y nos regulan, pero lo hacemos solo un fin de semana cada 2 o 3 meses, que es cuando finalmente nos vemos con un panorama mental despejado y con la energía. Pasando a otro tema, las funciones ejecutivas. Tenemos problemas con las funciones ejecutivas. De los sobrecargados que estamos mental y sensorialmente, se nos olvidan las cosas. Nos cortan la luz o el agua, devuelven el pedido que teníamos que ir a recoger. Necesitamos a alguien que esté pendiente. La inercia autista nos dificulta además pasar de una actividad a otra o de un estado de activación a uno de relajación o viceversa, de relajación a activación. No podemos parar los pensamientos que corren por nuestra mente como si intentaran llegar a una meta. No podemos descansar. En el autismo suele haber trastornos del sueño. Y no solamente el insomnio de conciliación, que es el más común que la gente suele tener, que no se puede dormir cuando llega la hora de dormir, sino también el insomnio de mantenimiento, que te duermes normalmente y te despiertas al medio de la noche y no sabes por qué. Pasa desde niños, desde bebés, pero en la edad adulta también, y eso discapacita porque al día siguiente estás tan cansado, no descansado, no puedes funcionar adecuadamente. Claro, y todo esto no deja de formar parte otra vez de la discapacidad invisible. Todo esto no se ve, todo esto no lo compartimos. No es algo de lo que se hable ni sepamos, que podamos hablar ni sepamos que es un problema, que es una dificultad contra la que los dos no luchan, ni tienen que pelear cada día por sobrevivir. Porque llega un punto en que dejamos de vivir, dejamos de disfrutar de la vida, de hacer cosas, porque estamos tan agotados de hacer este sobreesfuerzo. En parte yo estoy aquí hablando de este tema como una manera de desahogarme, porque son cosas que no se suelen hablar con los demás, que no se conocen, y yo siento que necesito que la gente conozca un poquito más sobre nuestra experiencia y para sentir algo más de comprensión que normalmente no se siente, que tú ves que la gente va por su día funcionando tranquilamente, pero a ti te cuesta todo. Estos ejemplos de incomprensión viene de una compañera autista que después de un sábado, una reunión, un sábado con su familia, comenta a su madre que estoy cansada. Y la madre con cara de incredulidad le pregunta, ¿pero cansada de qué? Y es que para ella no había sido un día de descanso, ese sábado tranquilo con la familia, sino que había sido como un día de trabajo más. Un ejemplo de la invisibilidad. Como ya hemos mencionado, lo que saca post-crisis, después del meltdown, después del shutdown, que no tenemos energía, que no tenemos ni para pararnos a ir al baño y que queramos ir al baño o tomar agua. Entonces no tienes energía para pararte de ir al trabajo o ir a clase. ¿Y qué pasa? Que pagas las mismas consecuencias que aquel que no asistió por no levantarse por ir de fiesta la noche anterior. Y porque no tienes un justificativo, no tienes nada que te avale que es que en realidad no podías. Entonces pasas por irresponsable y eso frustra mucho. En especial no solo cuando te importa algo, que no te rechacen o que no te juzguen, sino porque tú mismo querías ir a esa clase, hacer esa actividad en el trabajo o esa actividad social que te hacía ilusión desde hace tiempo y no puedes ir. Relacionado a lo que venía hablando Eli sobre las hipersensibilidades sensoriales, y un poco Leo también, yo no tolero muy bien el transporte público. Y mi sentido más sensible es el olfato, como Eli, seguido también de las luces, de los ruidos. Entonces, en el transporte público, ¿qué sucede? El olor a tabaco, que me ahoga, no lo puedo respirar. Es como respirar algo que no sé con qué compararlo, que a las personas... Porque no es que no te guste, no es que te desagrade, es que no puedes, eres incapaz de hacer daño. Sí, siento una
sensación dentro de la nariz que se me pone muy sensible y me duele y es que me cuesta respirar y prefiero aguantar la respiración porque se siente como respirar agua. Ese olor pues me rodea. El mal olor corporal de las personas en verano. La voz que dice a un volumen muy alto, ¿cuál es la siguiente parada? La persona que hace una videollamada en altavoz y sin auriculares o que está escuchando TikTok o Instagram y en vez de ponerse auriculares lo pone a todo volumen en el transporte público. Las luces muy brillantes del bus o del tren cuando es de noche, que a mí me dan dolor de cabeza y me marea instantáneamente. Tener una luz brillante dentro y afuera oscuridad. Pues con estas cosas me desregulo y me cuesta afrontar el resto del día. El transporte público de verdad que es pesadilla para quienes tienen hipersensibilidades sensoriales. La diferencia entre cuando estamos bien y cuando no. Hemos hablado de los días en que estamos como mal, desregulados, después de crisis, pero también tenemos días en que estamos bien, podemos regularnos, funcionar mejor. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. Esto no es ayer, pero lo escribí así. Ayer me sentía bien y reclamé en la autoescuela que no habían cumplido con lo prometido. Fui asertiva cuando intentaron hacer como si la situación fuese normal o como si fuera por culpa mía. Al final me solucionaron el problema y me pusieron clases prácticas para la semana siguiente. Hoy, por el contrario, no me siento bien. Tengo ansiedad y no puedo decirle a la barista que el café con leche está muy fuerte, que por favor me haga uno con más leche. ¿Y qué hago? Pierdo el dinero del café. Otro. Quiero ir al cine. Estoy ilusionada por ir al cine. He hablado con mi familia. Pero por agotamiento, por disfunción ejecutiva y ansiedad, estoy paralizada y no me puedo mover para irme a duchar. Ducharme es lo último que quiero hacer en este momento. Mi cuerpo está bloqueado, pero ya compré las entradas por internet. A medida que se acerca la hora para salir de casa, me pongo más ansiosa y no puedo dejar de jugar solitario de todas las cosas en el móvil, de una manera como compulsivamente. No puedo parar, un juego tras otro, tras otro, tras otro, mientras estoy paralizada en cama. No puedo cambiar de actividad, no puedo pasar el switch. Paralizada a pesar de la sed, del calor o la vejiga llena. Al final, pierdo también el dinero de mi entrada y el de las entradas de mi familia. Esa es otra también. Cuando hablamos de la ansiedad, nosotros, como neurodivergentes, como autistas, como TDA, no vivimos la ansiedad al modo en que la mayoría de gente habla de ansiedad. Hablamos de niveles de ansiedad, cuando realmente lo mencionamos, es disparado. Una ansiedad que te paraliza, que no te deja actuar, que te frena. Los pensamientos intrusivos a tope diciéndote todo lo que va a ir mal, las mil cosas que van a ir mal, que le caes mal a todo el mundo, que todo el mundo está en tu contra, que si sales de casa te va a atropellar un coche. Todas estas cosas te paralizan, no te dejan hacer las cosas que te gustaría hacer y te quitan fuera, te quitan energía. Que esto, una vez más, vuelve a ser una dificultad que tenemos que vivir día a día. Claro, a veces viene así en forma de pensamientos y sabes, tengo miedo a esto, a aquello, a lo que estás pensando. Pero a veces esa ansiedad viene cuando tú consideras que tienes la mente despejada y tu cuerpo está tenso. Y dices, ¿por qué estoy paralizada? ¿Por qué no me puedo mover? Y no tienes respuesta. Es que tienes ansiedad y ya. Bueno, y esto también viene mezclado con el modo supervivencia que habías mencionado antes. Que, a ver, para que lo entendáis, el modo supervivencia es cuando llegamos a un límite, estamos justo antes de entrar en crisis, pero ahí que no acaba de arrancar la cosa, es como que se acaba de ir estornudo, pero no sale. El modo supervivencia está en el estado de hiperalerta, en el que tienes los sentidos maximizados, tienes incluso taquicardias, la ansiedad disparada, como que tu cuerpo te está diciendo, tu cerebro te está diciendo, hay peligro, hay peligro, hay peligro, y tú dices, ¿de dónde hay peligro? Tu cerebro, ni idea, pero hay peligro. Pues eso durante días, durante horas, es una sensación horrible. Y hay momentos en los que bajas y piensas, ostras, ha acabado, estoy bien, y de repente en la que te paras un poco, descansas un poco, estás viendo una serie tranquilamente, vuelve. Una discapacidad invisible es tener una amígdala cerebral más grande de lo normal. Y eso no sucede a las personas con autismo. La amígdala, que es la que dispara esta sensación de huida o lucha, la tenemos estudios, ahorita no recuerdo cuál y no puedo mencionarlo, pero sí, la doctora Isabel Paula en su libro La ansiedad y el autismo dice que suele estar crecida la amígdala en el autismo. Cuando no estaba estudiando, podía mantener mi casa relativamente limpia. Soy extremadamente perfeccionista, por lo que gasto el doble o más de energía en limpiar que el resto de las personas que conozco. Además, tengo una manera de hacer de todo o nada. No puedo quitar el polvo a la mesa de noche sin limpiar absolutamente todo en mi habitación. Desde que comencé a estudiar todos los días, aún con reducción horaria, pues no limpio, me da alergia, me siento incómoda,
pero por el desorden, pues, pero se me dificulta. Para cerrar, me gustaría decir que parece que somos adultos funcionales e independientes, pero tampoco cumplimos los requisitos para la valoración de la dependencia. Es ridículo solicitarla. No nos la darán porque hay días que somos personas capaces, muy capaces, con resultados excelentes en todo lo que hacemos, porque algunos tenemos altas capacidades, porque nuestra discapacidad es invisible. No queremos ni nos dejarían vivir en pisos tutelados. No podemos optar por el PSI o plan de seguimiento individualizado, cuyo objetivo es además que la persona gane autonomía. Nuestra discapacidad nos lleva a ser incapaces intermitentemente y a menudo nos volvemos menos autónomos en estas áreas a medida que crecemos y aumentan nuestras responsabilidades. Necesitamos a alguien que nos ayude con la limpieza del hogar, con la preparación de alimentos, que nos recuerde y nos insista que debemos hacer trámites mientras el plazo está abierto, aunque estemos agotados. Necesitamos a alguien que nos ayude a regularnos emocionalmente cuando esto se nos dificulta. Muchos de nosotros no podemos contratar a nadie porque no podemos trabajar o no tenemos ingresos fijos. No tenemos derecho a prestaciones no contributivas porque a veces ni nos conceden el 33% de discapacidad y se necesita el 75% para la prestación. Necesitamos hacer body doble, o no sé cómo traducirlo, pero consiste en realizar una tarea en presencia de un acompañante que pueda hacer la misma tarea que nosotros o realizar su propio trabajo al lado de nosotros, como comentaba antes Leo, creo que comentó, actividades paralelas, sí. Que alguien vive con nosotros, que alguien salga con nosotros al CAP, que alguien nos brinde apoyo y nos explique cuando el recepcionista en una oficina nos dice algo y no lo entendemos porque somos muy literales. Necesitamos a alguien que explique cuando no podemos asistir a clases o eventos porque nos encontramos fatal. Necesitamos esta figura de apoyo y necesitamos recursos para conseguir las acomodaciones necesarias. Muchos pensamos que somos estúpidos, que somos perezosos, que somos desorganizados, que somos malos en general, porque nos atribuimos a nosotros mismos nuestros fracasos en alcanzar aquello que los demás alcanzan con menor dificultad y esfuerzo. Nos machacamos por fallar y por dejar de hacer, por no poder. Tenemos que reconocer que somos discapacitados a diario por el mundo que nos rodea y no que somos menos que los demás. Esto es un trabajo que comienza a raíz del diagnóstico que muchos de nosotros es tardío. Al reconocerlo, es que podemos aceptar que debemos pedir ayuda y podemos pedir al mundo que reconozca esta discapacidad también, aunque sea invisible. Pues muchas gracias. Comer algo, porque ya se fuera de más. Muchas gracias a los que os habéis quedado hasta el final.